Unidas. Ahí tenemos el resultado. El 78% de los usuarios que ejercieron su voto en esta encuesta en Twitter dijeron que la noticia de la semana es el no al bloqueo en la ONU, pero de alguna manera intentaremos resumir los tres temas en esto que usted ha definido como la noticia de la semana. Hoy ponemos la lupa en este tema, en la victoria de Cuba en Naciones Unidas, que sin lugar a dudas en esta primera edición de la lupa vamos a profundizar en esta victoria que logró esta semana la mayor de las Antillas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que por 184 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones aprobó la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. No son pocos los expertos que al referirse a esta política hablan de bloqueo económico, comercial, financiero, pero también utilizan el término de bloqueo mediático. Y es que con frecuencia es un tema silenciado, manipulado por los medios hegemónicos. Vamos a comenzar nuestro análisis precisamente por aquí. El tratamiento mediático a este asunto, y para eso nos acompaña acá en el estudio, lo va a hacer cada domingo la periodista Yadira Barrios. Yadira, cuéntame un poco a tu juicio cómo fue el tratamiento que ofrecieron los grandes medios a este resultado de Naciones Unidas. Gracias, Ali. Por supuesto, los buenos días para ti también, a todos los que a esta hora nos eligen para amanecer informados. Exactamente, es una cobertura que año tras año enfrenta también el bloqueo mediático. Hoy quiero compartirte tres ideas que algunos de los medios, de los grandes medios, digamos, compartieron en este caso, en el caso de esta votación que tuvo lugar el miércoles 23 de junio. Empiezo por RT. En este caso, RT le dio el matiz, digamos, hablándolo y calificándolo como suceso un tanto también histórico, y se refirió específicamente al carácter extraterritorial de esta política hacia Cuba, al referirse en el caso de los ciudadanos estadounidenses que se ven constantemente afectados ante la posibilidad de viajar al país. Un derecho, evidentemente, de todos los ciudadanos, digamos que hasta en el mundo. Pero te propongo verlo a través de su televisor, a ver cómo lo enfocaron. Asamblea General de la ONU votó sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Se aprueba el proyecto, una vez más, por mayoría abrumadora. 184 votos a favor, 3 abstenciones y 2 en contra, Estados Unidos e Israel. Está demostrado que una amplia mayoría de los estadounidenses apoya el levantamiento del bloqueo y su libertad de viajar a la isla, y que los cubanos que viven en este país desean relaciones normales y bienestar para sus familias. En el caso de AFP quiero compartirte este enfoque en particular, y es que se refirieron a cómo mientras la comunidad internacional votaba este proyecto contra el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, en Cuba se vacunaban. Un país del tercer mundo, un país subdesarrollado, sin embargo, vacunando a su población con su propia vacuna. Veámoslo. 29ª condena de la ONU al embargo de Estados Unidos contra Cuba. La Asamblea General de las Naciones Unidas reprobó el miércoles el bloqueo contra la isla por 184 votos contra 2, los de Estados Unidos e Israel. En este centro de vacunación en La Habana, personas mayores de 60 años recibían la inmunización cubana contra el COVID-19 Abdala, mientras seguían la votación en la ONU. Yo política no soy, pero me parece que ya no deben de quitar ese bloqueo y que nos dejen vivir en paz. Y la mirada desde la región se la comparto a través de Televisión Argentina. Aquí lo calificaron de suceso histórico también. Veamos esta perspectiva. La votación fue histórica en Naciones Unidas, 184 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Estamos hablando del bloqueo comercial que Estados Unidos ejerce sobre Cuba. Naciones Unidas lo condenó. Por favor. La Asamblea General de la ONU condenó el embargo estadounidense impuesto a Cuba hace casi 60 años por 184 votos contra 2, Estados Unidos e Israel. La resolución, aprobada por 29ª vez consecutiva por el organismo multilateral,
fue celebrada de inmediato por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Contundente victoria. El discurso imperial cínico, mentiroso y calumnioso es tan inmoral, descarado y obsoleto como lo es el criminal bloqueo. El mundo está con Cuba. Se aísla Estados Unidos. No tienen derecho a sancionar. Nuestro agradecimiento a los pueblos y gobiernos que nos apoyan, escribió Díaz-Canel en Twitter. El bloqueo superó los $5.000 millones en pérdidas para la economía de Cuba por primera vez el año pasado, dijo en tanto el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Una pequeña mirada desde los medios, pues ya lo mencionábamos, se trata de un acontecimiento que año tras año también sufre del bloqueo mediático. Te dejo con el análisis, Ali. Sí, Yadira, un silencio mediático que se rompe cada vez más precisamente ante el reclamo creciente de personalidades políticas, organizaciones solidarias que piden el fin del bloqueo incluso al interior de Estados Unidos. Entre las iniciativas más conocidas está el proyecto Puentes de Amor, que articula la realización de caravanas por varias ciudades del mundo. Uno de sus promotores allí en territorio estadounidense es el profesor cubano-americano Carlos Lazo, quien hoy mismo, en este minuto y bajo amenazas incluso de muerte por parte de grupos extremistas al sur de la Florida, se moviliza en Miami junto a cientos de personas para solicitar a la actual administración estadounidense que revise y modifique la política de su gobierno hacia Cuba. Precisamente con el profesor Carlos Lazo conversamos en este minuto y queremos conocer, profesor, su visión sobre el tratamiento que han dado los medios a estas caravanas que buscan la unidad, la unión entre las familias de Cuba, de las familias de los Estados Unidos. ¿Cuál ha sido el tratamiento en ese país que se dice ser el paladín de la libertad de expresión? Hola, Alien, y un saludo para el equipo de La Lupa. Bueno, familia, ¿qué les puedo contar sobre desinformación? Por ejemplo, nosotros, cubanos americanos, en Miami, encabezados por nuestro hermano Jorge Medina, llevamos casi un año haciendo caravanas por el levantamiento de las sanciones que pesan a la familia cubana. Sin embargo, los medios de Miami no lo han reportado. Omiten reportar que mes a mes cientos de cubanos desfilan en esa ciudad para que se levanten las crueles sanciones que pesan sobre nuestra familia y para que se construyan puentes de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Y así es. En el caso nuestro, pues nos vamos a conocer a través de las redes sociales, pero en lo que tiene que ver con los medios, los periódicos se niegan a publicar nada. E incluso a veces se han organizado esta campaña llamando al periódico Miami Herald y se niegan. Tienen la orden de no publicar nada que tenga que ver con el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la familia cubana. Por ahí vamos. Un saludo. Los quiero. Muchísimas gracias al profesor Carlos por este contacto. Bueno, quienes rechazan el bloqueo a Cuba no siempre son países, organizaciones que comparten la ideología de la Revolución Cubana. Tal es el caso de la organización no gubernamental Oxfam, que presentó recientemente un informe sobre el derecho de los cubanos a vivir sin bloqueos. Precisamente sobre este asunto vamos a tener detalles ahora con el contacto que sostendremos con la periodista Regla Abreu, siempre acompañando el enfoque editorial de nuestro medio de prensa. Gracias, buenos días. Una vez más, esta semana el mundo dijo no al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y continúan sumándose las voces que condenan esta política desde dentro y fuera de la isla. Personas naturales, movimientos de solidaridad y organizaciones internacionales denuncian las consecuencias de las medidas de Washington. Uno de estos organismos internacionales representados en Cuba que se ha pronunciado en contra del bloqueo es Oxfam Internacional. Precisamente conversamos con su representante en Cuba, Elena Gentili. Realmente el bloqueo y esta política no solamente es una política fallida y que seguramente está afectando al país, porque sin tantas limitaciones el país mismo pudiera haber invertido aún más en sus políticas sociales, ¿no? Pero sobre todo está afectando las personas. Oxfam presentó un informe donde detalla los daños del bloqueo al centro de la familia cubana, con especial énfasis en las mujeres y las niñas. Según el documento, el 38% de la población de 15 años o más en Cuba
tiene familias viviendo fuera del país, lo que demuestra que esta política no solo afecta a los que estamos dentro de Cuba, sino también a toda esa comunidad. No es la primera vez que nos posicionamos contra el bloqueo, pero es la primera vez que decidimos publicar un informe donde recopilamos no solamente los datos históricos, pero también las voces y los testimonios, ¿no?, de las personas, sobre todo de las mujeres, que en sus vidas se ven afectadas en sus cotidianidades por esa política que creemos fallida, heredada por la Guerra Fría, cuando después de 60 años, casi 60 años, las dinámicas geopolíticas ha cambiado las condiciones internas y externas de los diferentes países, incluyendo Cuba y Estados Unidos. Pues valoramos que de un lado la nueva administración Biden-Harris tenga la oportunidad de dar seguimiento a las declaraciones sobre el tema durante su campaña electoral, pero además de retomar el camino de acercamiento, de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El bloqueo es transversal a la vida de todos los cubanos y su carácter extraterritorial trasciende la relación bilateral Cuba-Estados Unidos en una clara violación al derecho internacional. El informe de Oxfam Internacional se suma a las miles de voces que en el mundo exigen el cese de esta injusta política. Continuaremos poniendo la mirada sobre las principales noticias nacionales e internacionales. De esta forma devuelvo la señal al estudio. Muy buenos días. Gracias, Regla. Hemos colocado varios elementos de análisis y vamos a profundizar un poco más en el tema. Para eso tengo ahora el contacto con la periodista Bárbara Betancourt, que tiene una gran experiencia en atender asuntos de la agenda internacional. Babi, a tu juicio, ¿cómo valoras este resultado en Naciones Unidas? Hay muchas personas que dicen que en definitiva no sucede nada, ¿no? Mira, uno tiende a pensar que estamos arando en el mar. Son 29 resoluciones las que se han aprobado en Naciones Unidas en contra del bloqueo. ¿Qué pasa? Que se aprueban en la Asamblea General. Las resoluciones que se aprueban a ese nivel no son vinculantes, no obligan al demandado, no obligan al acusado, en este caso Estados Unidos, a cambiar su política. Y uno siente, bueno, nada, pero sí, yo creo que sí. Si uno ve el patrón de votaciones, cómo se ha ido moviendo desde la primera vez que se presentó en el 1992, y que fueron 50 y tantos los países que votaron a favor, hasta ver. Hemos llegado momentos, bueno, todo el mundo recuerda el 2016, hasta Estados Unidos se abstuvo en ese momento y no votó en contra porque, bueno, el bloqueo tiene que desmontarlo el Congreso de Estados Unidos y para no entrar en un diferendo tan grande, bueno, se dejaron la posición en la abstención. Pero si tú ves cuánto hay países que tienen un compromiso, no con Cuba, quizás es con la verdad, porque no son ni del mismo régimen social ni político que el de Cuba, pero sí también conocen de las consecuencias. Yo creo que visibilizarlo ha costado más trabajo que convencer a los gobiernos. Muchísimas gracias a Babi por esta entrevista. Bueno, el bloqueo de los Estados Unidos es cruel, es inhumano. Hoy hemos puesto la lupa, la mirada desde diversas aristas en esta política hacia Cuba y por qué encuentra cada año en Naciones Unidas un rechazo abrumador. Las cifras que cuentan por millones los daños ocasionados a la economía nacional durante estos 60 años no lograrán jamás ilustrar el sufrimiento y angustia que ha provocado en los cubanos. Ojalá algún día el gobierno de los Estados Unidos entienda que está completamente solo en esta política hacia Cuba. Hasta aquí la lupa de este domingo, los espero la próxima semana. Gracias, Alien, por este segmento de interés. Recordamos a todos los usuarios que nos siguen en redes sociales que con @lupaRBD el viernes este segmento estará poniendo a su consideración esos temas que son de importancia y prometemos traerlo al análisis el próximo domingo. Así estamos despidiendo esta entrega. Cuídese mucho, será hasta la próxima.